Buenas tardes, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Rumbo de la Tarde, aquí por la 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero y estoy muy agradecido de su atención, esperando seguir contando con ella mientras este programa tenga vida. Me acompañan el doctor Valentín Medrano Peña y el licenciado Ulises Jiménez. Yo quiero, antes que nada, expresarle mi más sincera condolencia a la periodista Yolanda Martínez, quien sufrió hoy o esta mañana una pérdida irreparable, la muerte de una niña, de una hija de apenas 23 años. Los primeros informes indican que murió de un infarto inesperado, y cosa muy rara en una joven de 23 años que gozaba aparentemente de una excelente salud. Se ha hablado mucho de que muchas de esas muertes inesperadas, asombrosamente, de gente asombrosamente joven, que no padecía de ningún mal congénito, de pronto está muriendo y se lo atribuyen a muchos de esos medicamentos que han estado suministrándose a partir del momento en que apareció o se hizo viral, o se hizo un virus, o apareció el virus conocido como el COVID-19. De todas maneras, yo quiero que Yolanda entienda que yo particularmente y toda mi familia que la conoce se siente muy apenado por esa pérdida, y solo me resta pedirle al Altísimo que le dé, o que te dé, Yolanda, suficiente valor y entereza para soportar y cargar con esta enorme cruz por el resto de tus días. Yo espero que, sí, y creo que este sentimiento que estoy tratando de expresar, conmovido por la noticia, lo compartan mis dos compañeros, ¿no?, que conocen a Yolanda y que saben que se trata de una persona que merece todo el respeto y el cariño de todos aquellos que hemos tenido el privilegio de conocerla y tratarla a lo largo de muchos años. Buenas tardes, jóvenes, a todas las personas que nos sintonizan, que nos apoyan, que nos siguen, que comparten con nosotros esta hora de 4 a 5 de la tarde por Rumba FM 98.5. Yo me uno en todas las palabras que ha dicho don Miguel sobre esta pérdida irreparable que ha tenido la colega comunicadora Yolanda Martínez. No hay forma de tú describir la pérdida de un hijo. De hecho, no hay ningún nombre que te asigne a ti como padre, a cada madre, cuando pierde un hijo. No hay una definición. No, uno pierde un padre, pierde una madre, y eso sabe que es un hecho natural en la vida. Pero cuando se muere una niña, hermosa niña, inteligente, a esa temprana edad, llena de vida, ¿no? Porque la sonrisa de la fotografía que se publica con Yolanda parece una niña llena de vida, ¿no? Sus ojos brillaban, estaban llenos de luz. Es decir, eso es prácticamente muy difícil de entender, incluso. Muy difícil de entender. No solamente de aceptar, sino también de entender. Sí. Yo me uno en todas sus partes en estas condolencias que ha evocado don Miguel, y quiero darle la oportunidad a nuestro compañero Valentín Medrano Peña. Bueno, yo, a diferencia de ustedes, en uno de los aspectos abordados, debo decir, yo no conozco presencialmente, me he encontrado, creo que en 2 ocasiones, como mucho, en escenario de cortos tiempos. Por vía de consecuencia, yo hago causa común con la casi generalidad de los pobladores de la República Dominicana que conocen a Yolanda Martínez, pero la conocen como un usuario o consumidor de los medios de comunicación en los que ella sirvió, prestó servicio, y creo que aún presta. El dolor y la congoja, la tristeza que produce la pérdida de un hijo es inenarrable. El que ha visto, y la mejor descripción, aparte de una anécdota que hace don Miguel Guerrero cuando se refiere a la guerra, que dice: en tiempos de paz los hijos entierran a sus padres,
en tiempos de guerra los padres entierran a sus hijos. Es una frase Heródoto, el padre de la historia. Bueno, para mí es suya. Usted cita Heródoto, yo lo cito a usted. Tranquilo, al final de cuentas, realmente a usted, a quien he escuchado manifestar la frase. En la película El Patriota, creo que Kevin Costner era No, Mel Gibson. Mel Gibson, The Patriot. Okay. The Patriot. Él decía, ante la muerte de un hijo, que fue el que lo motorizó a entrar en guerra, a asumir la guerra, él decía que ningún padre debe enterrar un hijo. Exacto. Miren, lo que está pasando, Yolanda Martínez, uno no quiere ni siquiera imaginarlo. Así es. Ni siquiera imaginarlo. El dolor que esto significa, la tragedia, la tristeza, la desolación. Uno no quiere ni siquiera imaginarlo, porque uno hipotéticamente, don Miguel, Ulises, en algunos acontecimientos se pone hipotéticamente en el lugar del otro. Y ese no es un lujo que uno quiera darse. Claro. Es una situación que nadie quiera vivir. Incluso hay una frase que uno dice cuando uno va a solidarizarse con una persona. Te acompaño en tu sentimiento. Te acompaño en tu sentimiento. No hay forma de acompañar a una persona en el sentimiento que está viviendo. Para terminar y pasar a otro punto, yo quiero insistir en que Yolanda es una bellísima persona. Como persona. Es decir, además de que es una mujer llena de vida, bellísima, pero sobre todo es una persona interiormente hermosa, que toda su vida ha vivido llena de vida. No creo que gran parte de ella probablemente ha muerto con esta pérdida irreparable. Bueno, yo quiero tocar otro tema en el día de hoy. No quiero hacer de esto una tarde luctuosa aquí aunque de cierta forma lo es, aquí en la 98.5 FM. Pero yo he estado insistiendo en los últimos días, y no lo estoy diciendo como una crítica. Mire, cuando un presidente habla mucho, de pronto el valor de la palabra presidencial comienza a perder, a reducirse. Yo recuerdo perfectamente que cuando Balaguer hablaba, aún sus enemigos más aférrimos decían: esta noche va a hablar ese hijo de la, tú sabes. Pero todo el mundo le prestaba atención. Y ese que decía, ese hijo de la gran, era el primero que esa noche no salía de su casa para escuchar a Balaguer. Porque Balaguer hablaba cuando tenía algo importante que decir. Y eso es lo que yo quiero resaltar. Yo no estoy criticando que el presidente, porque yo no soy quien para decirle al presidente cuándo debe o no debe hablar. Yo lo único que estoy llamando la atención, porque aunque a ti no te guste un presidente de la República y no te guste su política, lo que él haga desde ese puesto te afecta a tu vida, claro, directa o indirectamente. Entonces, de alguna manera, yo no quiero que el presidente tropiece, porque si él tropieza, yo me rompo un dedo, de alguna manera. ¿Entiendes? Entonces, yo le estoy diciendo que el presidente está cometiendo un error, porque él va a rueda de prensa y hace rueda de prensa y va a todos los programas que lo inviten a responder preguntas. Es decir, preguntas que muchas veces no tiene la información completa para llenar las expectativas de la opinión pública. O pura y simplemente un presidente no va a un sitio a responder preguntas. Un presidente va a un sitio a decir un plan o a anunciar algo, no a responder preguntas, porque cualquier pregunta se le hace. Yo estuve viendo lo del grupo Corripio. ¿Y cuál fue el editorial? ¿Cuál fue el titular principal del periódico Listín Diario? Que sigue siendo el periódico más importante, por lo menos el que tiene mayor circulación o el que tiene mayor presencia en la vida dominicana, que a veces parece un periódico un poco superficial a juicio de mucha gente, ¿no? Pero ¿cuál fue el principal titular del periódico Listín Diario? Un titular usando una familia de tipo de alrededor de 125, 140 puntos.
que prácticamente a lo largo de todo el ancho del periódico Que abarca toda la primera solamente cabía una sola palabra: radicalizado. ¿Tú crees? ¿Tú crees que esa palabra en el título principal, probablemente en uno de los periódicos más importantes del país, beneficia al presidente de la República? No, no lo beneficia. ¿Y cuál fue cuál fue la noticia principal hoy en el periódico Hoy, que es el otro periódico del Grupo Corripio? Se refiere a una información relacionada con la explosión de San Cristóbal. Y la información sobre la rueda de prensa del Grupo Corripio fue titulada como una tercera o cuarto titular del día, por lo menos en la primera edición de la mañana y de la noche de ayer. De manera pues que el presidente no está ganando nada con eso. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que esa sobreexposición le está haciendo mucho daño, pero allá es él, porque él es el presidente de la República y supongo yo que está haciendo eso por instrucciones o recomendaciones de sus asesores. Yo no sé qué piensa Valentín Medrano, pero a lo que pudiera estar aconsejando o lo que pudiera yo sugerir al equipo de comunicación de Palacio es que el presidente vaya seguro de lo que va a decir, seguro de lo que va a informar. En algún momento... Perdona, pero si vas a responder preguntas, no estás seguro de lo que va a responder porque no sabe qué pregunta le Bueno, va a hacer. porque los temas están ahí, los temas pendientes están ahí. Repasar bien esos temas, asegurarse de lo más avanzado que estén esos temas para cuando se informen. No siempre se va a complacer a una batería de periodistas como la que le tocó enfrentar en ese momento. Pero mira, Ulises, porque estamos hablando del emporio comunicacional más grande y más fuerte que tiene el país, pero fíjate que son los medios. Fíjate lo que yo quiero decir. Ese titular que hizo el Listín Diario fue una respuesta a una pregunta que le correspondía al jefe de la policía. Porque él tiene que hablar sobre un prófugo que se le escapó a la policía. Esa es una pregunta que no se le hace a un presidente de la República, y se le hicieron al presidente de la República. Él pudo haber dicho mucho, bueno, pero eso, no sé, es un asunto policial, yo no me puedo meter en eso. Yo espero que la policía cumpla con su deber. Pero esa posición, don Miguel, perdón, incluso la pudieran catalogar de rehuir a una respuesta. Yo en ese tono, en ese tenor, yo lo que entiendo es que sobre los principales temas él tenga representantes ahí al lado. Y cuando le toque hablar de eso, entonces, por ejemplo, ese caso, que el jefe de la policía diga, bueno, estamos haciendo esto y esto. Hasta este punto, las investigaciones están en tal nivel. Sí, pero no puede hablar todos los días el presidente de la República. Bueno, eso no es asunto mío. Pero claro, todos los días no, pero... Yo lo digo con la mejor buena intención. Yo no tengo la idea de... Pero yo creo que esa sobreexposición va a ser la némesis de su reelección. Y al igual que otro tema que está a punto de estallar, que yo no sé cómo el país va a poder manejarlo, que tiene que ver con el tema haitiano. Los Estados Unidos reiteraron ya, porque ha habido muchas cosas que se concatenan para llegar a una fácil conclusión. Estados Unidos le hizo una exhortación ya definitiva, un ultimátum a los nacionales estadounidenses para que abandonen Haití rápidamente. En los últimos días, el presidente anunció la habilitación del aeropuerto de María Montés de Barahona. Y ya se encuentra desde hace días una avanzada de inteligencia en Haití, en Puerto Príncipe, de Kenia. Y se han tomado una serie de cosas y el presidente de la República acaba de anunciar que va a enviar, porque se logró un consenso alrededor del proyecto que él había retirado provisionalmente sobre trata, y habla de un consenso, pero ese consenso, ¿de quién es? Un consenso interno en el gobierno, porque la oposición se opone a ese proyecto de ley y lo ha reiterado varias veces. Se ha opuesto el PRD, se ha opuesto el PLD y se ha opuesto la Fuerza del Pueblo. De manera pues, y se ha opuesto la Fuerza Nacional Progresista, de manera pues que ese consenso es un consenso
unilateral del gobierno. Y eso va a traer muchos problemas, porque lo que significa eso es que todo haitiano que venga huyéndole, cuando esas bandas se enfrenten a la fuerza multinacional de Naciones Unidas, todo el que pase por la frontera va a tener el carácter o la condición de refugiado. Y eso significa un peso muy grande para la República Dominicana, un peso que cede la capacidad de carga de la economía y de la sociedad dominicana. Voy a decir solamente una frase para acompañar lo dicho por don Miguel. El refugiado es refugiado. El refugiado ni siquiera necesita ley interna. Si es un refugiado, es un refugiado. Usted no necesita hacer una ley para que se acoja todo el que pase la frontera en la condición de refugiado. Hay gente que viene aquí a intentar incorporarse al mercado laboral en la República Dominicana, tiene esos intereses. Hay gente que pasa la frontera de manera ilegal porque tiene al país no como el último destino, sino como un país en vías a su destino final, como si fuera, ¿cómo le dicen? Cuando tú haces un viaje con escala, como si fuera una escala. Y hay otras personas que pueden estar en la condición de refugiado, pero un refugiado está claramente definido en las leyes internacionales, en el derecho comparado. No, y que implica una carga para el gobierno, obligaciones que implica el gobierno. El gobierno se impone una serie de obligaciones como dotarlo de vivienda, dotarlo de salud, dotarlo de educación, dotarlo de empleo y de seguridad. Pero estamos claros que aún siendo refugiados tienen que estar normados y tratados a través de una ley. ¿Por qué? Porque todos los países tienen leyes y tratados que rigen la vida de aquellos que emigran y que emigran en distintas condiciones. En este caso, los refugiados también tienen una ley que les rige y que tienen que necesariamente cumplir con condiciones que se establecen en ese país. Todos los pasos fronterizos, todos los espacios de albergues que tienen los países, por ejemplo, Estados Unidos con los centroamericanos que llegan, sabiéndose que México, aunque es parte de Norteamérica, también le suma, le añade mucha migración a Estados Unidos. Ahí hay un espacio. En Texas, en California, en muchísimos lugares de Estados Unidos hay espacios de refugiados, pero esos refugiados tienen una ley. Y sobre la base de esa ley, entonces, tienen que vivir y obedecer al gobierno de los Estados Unidos. Por decir un país, usted se puede ir a cualquier frontera y todos los países tienen a bien regir la vida de todo el que llega, independientemente de la condición. Entonces, que no haya un consenso en torno a un proyecto de ley que norme la vida del inmigrante, bueno, que no haya un consenso políticamente, yo lo puedo entender, porque la diversidad, ¿no?, de opiniones pudiera en algún momento hacerlo fracasar, pero de que lo necesitamos, lo necesitamos. Pero déjame decirte, en los Estados Unidos, una aclaración, Estados Unidos no tiene campos de refugiados, Estados Unidos tiene campos de inmigrantes que entran ilegales y lo tienen ahí provisionalmente hasta que un juez decide su expulsión o su repatriación. Es decir, el problema es que yo no sé, el gobierno, yo solamente puedo decir ahora que los que están ahí en el gobierno son grandes y saben lo que hacen. Y claro, y los grandes que saben lo que hacen tienen que responder por lo que hacen. Es decir, porque ya dejaron de ser niños y ya no tienen tutores. Y ellos son hasta cierto punto los tutores de la nación, porque eso es lo que es un gobierno. Es una especie de tutoría que rige un país y norma la convivencia que debe reinar o que debe prevalecer en un país para que ese país marche en orden y consiga los objetivos que persigue. El señor Medrano no había terminado la idea que había emprendido ahorita. Mira, lo que pasa es que las leyes internacionales de refugiados lo que establecen la posibilidad de solicitar asilo político por cualquier persona porque se considera un perseguido como tal, desde el punto de vista político en una nación determinada. Y para ello, el pedimento que se hace se puede hacer legítimamente en una sede diplomática de la República Dominicana, en un navío que pertenezca a la Marina, por ejemplo, a la Armada de la República Dominicana, en un avión matrícula dominicana, donde quiera que una autoridad de la República Dominicana esté representando al país, se puede hacer. Pero, obviamente,
yo creo que tiene hasta cierto punto razón lo dicho por Ulises, en la medida en que nosotros necesitamos definir autóctonamente, internamente, lo que significa un refugiado. Pero es definirlo. Lo otro que se estaba tratando de hacer con la legislación, y que creo que fue lo que provocó las alertas y las alarmas, fue aperturar un campo, una zona tan gris, donde cualquier cosa podría ser definida como tal. Incluso... La República Dominicana es signatario de un tratado internacional de refugiados. Sí. Y tiene, y si del acepta, ACNUR. Sí, del ACNUR. Y si acepta esa condición, se impone, y el texto del contrato, el texto de la ley, que según el presidente dice que ya fue objeto de un consenso, y por eso lo va a reenviar al Congreso de la República, después de haberlo retirado temporalmente por 45 días, que duraron casi un año o muchos meses. El gobierno se obliga a una serie de concesiones a favor de todo aquel que dice el texto que no puede ni siquiera preguntar la identidad del individuo, tiene que aceptar todo lo que el individuo le dice, porque dice: yo tengo miedo, mi vida corre peligro, yo me acojo a la ley suya, gobierno dominicano, sobre refugiados, y usted está obligado a protegerme. Entonces, porque Haití ya a partir de ahora, cuando entre esa zona, cuando entre la fuerza multinacional, Haití se convierte automáticamente en una zona de guerra. Porque esa gente van a ir ahí con un solo propósito. Esa gente no van a ir a gobernar. Y esa gente no van a ir a instalar una fábrica. Esa gente van a ir a eliminar, a eliminar las bandas que son dueños y señores de una parte importante del territorio haitiano. Porque en Cabo Haitiano no, que queda en el norte, cerca de la frontera por Dajabón, ahí no ocurre lo que está ocurriendo se dice, ¿no? Lo que está ocurriendo en Puerto Príncipe y en el sur de Haití, donde prácticamente no hay ninguna autoridad que no sean las bandas. Entonces automáticamente esa fuerza llegue, Haití es una zona de guerra. Y por tanto, todo aquel que huye de una zona de guerra adquiere automáticamente la condición de refugiado. Y eso va a ser peor que el tema de la inmigración ilegal. ¿Cuánta gente se ha hecho algún cálculo? A mí me gustaría saber si se ha hecho algún cálculo. Para uno quizás a lo mejor aceptar lo que el gobierno se ha propuesto. Yo no quiero decir que el gobierno está haciendo eso. Probablemente lo está siendo impulsado por una obligación, una presión internacional que está por encima de su capacidad para rechazarla. Y eso yo lo entendería. Pero los cálculos más menos optimistas hablan de que en el caso de que se arme un reperpero en Haití, como dicen, pueden entrar decenas de miles, oleadas de decenas de miles. Por eso yo he dicho, el país tiene ante sí un dilema moral, porque ¿qué hacemos, no? Yo no estoy de acuerdo que le callemos a tiro a toda esa gente y impedirlo, pero el país solo tiene dos opciones. O lo deja entrar o lo deja entrar o lo rechaza. O lo repele. O lo repele, exactamente. Y cualquiera de las dos va a ser un infortunio para el país. Desgraciadamente nosotros compartimos. Mira, aquí se aplica una famosa frase de Porfirio Díaz, el dictador mexicano. Muerto y separado del cargo y derrocado en 1910 con el inicio de la Revolución Mexicana. Dice: pobre México, dijo, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Aquí aplica esa frase: pobre República Dominicana, tan lejos de Dios, porque estamos lejos de Dios sin lugar a dudas, y tan cerca de Haití. No, pero yo no lo creo que estemos lejos de Dios. Estamos lejos de Dios. Sí. Yo no creo que estemos lejos de Dios. De todos modos, desde el gobierno se han tomado medidas que yo las creo atinadas. Por ejemplo, en el paso del Carrizal está cerrado. ¿Por qué? Esa es una de las partes de la frontera más porosa. Es una de las partes de la frontera que tiene más debilidades. Y como no había garantía de las autoridades haitianas de contener ninguna acción de las bandas, entonces sencillamente, mira, como tú no me das garantía de protección de los camiones, de los productos, de las personas nuestras que pasan para allá, yo voy a cerrar. Y cerraron. No, y el gobierno tomó una decisión ahora con el ejército que a mí me parece la correcta.
o una medida correcta, no, porque tiene que haber muchas medidas correctas. El gobierno ha desplazado el Comando Sur del Ejército, yo no sé cómo se llama, porque yo no soy muy dicho en temas militares, para Barahona. Ha reforzado la vigilancia militar para Barahona. Eso también tiene sus bemoles, porque ¿qué hace un ejército? Pues la policía está preparada, se supone que la policía está preparada para sofocar motines y para enfrentar desorden callejero y en la calle. Pero el ejército no está preparado, no está educado para eso. El ejército está educado para repeler agresiones armadas. Para matar. Para matar, exactamente. Por eso es que yo hablaba de lo del general aquella vez. El general y el conflicto aquel que tuvo con la persona que terminó finalmente muerta. El general Alburquerque Comprés. Y era contigo que hablaba justamente, sí. Ulises. Alburquerque Comprés no fue formado para ser policía. Tú tienes que ver a cada quien en su condición. El hombre es él y su circunstancia, pero, como decía Publio Terencio Fer, nada humano me es ajeno. Y entonces, tú tienes que ponerte, como decía yo anteriormente, hipotéticamente en la condición del otro. Ese tipo fue formado dentro de un nivel riguroso de disciplina militar. Y respondió a una agresión. Y ante una agresión, su respuesta no es la misma, no es la mía ni es la tuya. Mira, tú sabes que... el reflejo es diferente. Tú sabes que una de las cosas que más se le critica a Israel es que dice que Israel responde a las agresiones... No, a Israel. El Estado. El país, el Estado judío. Mira, yo ocasioné una risa diferente, mi chiste no fue tan malo. No, se me fue por el mal camino, un sorbo de café, porque además estaba muy caliente. Pues no lo a Israel, está muy bueno el café. A Israel y en Naciones Unidas se le ha acusado en diferentes oportunidades de responder las agresiones de las bandas palestinas terroristas de una forma desproporcionada. Es decir, ¿qué es lo que se pretende? Tú respondes con tus armas. A ti te atacan con armas y tú respondes con las tuyas. Es decir, tú eres un militar, ¿verdad? Y viene una gente con un cuchillo, intenta agredirte. Tú no tienes un cuchillo, tú lo que tienes es un arma de fuego. ¿Con qué tú te vas a defender? Con el arma que tú tienes. Entonces dice, mire señor, espérese un momentito. Enséñele eso a los jueces usted. Sí. Eduque a los jueces dominicanos en eso. No, porque eso es legítima defensa. Sí, ¿qué tú vas a decir con el tipo que te va a agredir con un puñal? No, espérese, amigo. Sí, pero en este caso no hubo eso, ¿eh? No, espérate. En este caso fue a pecosá limpia que le está entraron. bien, pero como hombre, quizás si la fuerza física tú la puedes medir, pero... Había una diferencia de edad grande pero muy grande. Después de Don Miguel yo te voy a decir... No, pero evidentemente que hay hubo pero mucho abuso. Lo que quiero decir es, tú me agredes con un cuchillo, yo lo que tengo es un revólver. Por eso yo no uso armas. Porque el que tiene un arma... lo tiene y la porta es para usarla. Exacto. ¿Entiendes? Y entonces, si no la vas a usar, pues no la tenga. Entonces tú dices, espérese amigo, no me agrede con ese cuchillo, que yo lo que tengo es un arma. Déjame ya buscar a mi casa un cuchillo. Sí. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Yo quiero decirte lo siguiente. Pero antes de eso, Valentín, después que Don Miguel diga. tenemos que hacer una pausa. Ya pasa la media tarde. Y quiero recordarles que, como todos los jueves, yo tengo que retirarme a partir de este momento, pero yo lo dejo en la muy grata y mejor compañía de Ulises y Valentín Medrano Peña. Así que continúen con nosotros aquí en la 98.5 FM, rumbo de la tarde.